Esta sesión va a ser grabada y van a tener acceso a ella eh, en los próximos días en nuestro canal de YouTube para que puedan visitarla en caso de que tengan inquietudes o repasar lo que en esta sesión se va a decir. Por el momento somos 66 personas y vamos a dar inicio a esta sesión de métricas responsables en procesos de investigación, en procesos de evaluación de la investigación. Mi nombre es Carlos Manuel Esteves Bretón, soy consultor para gestión de la investigación en el CEBIER para la región de Latinoamérica Norte, del norte de Latinoamérica. Y esta sesión ha sido modificada de una sesión de Andrew Plum que se llama Elsevier and Responsible Research Metrics and Evaluation, y pues ha sido ajustada para los efectos de esta charla con ustedes el día de hoy. Les recuerdo que tenemos el chat para que hagan sus preguntas en caso de que se les vayan ocurriendo, y trataremos de darles respuesta a todas al final de la sesión. Sin más preámbulos, pues iniciemos la sesión de hoy día. Bueno, lo primero es, ¿qué entendemos por evaluación de la investigación? Sistemas son sistemas y son enfoques utilizados por las partes que están interesadas en la investigación para poder entender cómo ha sido el desarrollo de ese desempeño. ¿De quiénes? De personas, de los programas académicos, de las mismas instituciones y a nivel de estado o de nación o de región, que por supuesto nos sirven para poder contrastar contra esos objetivos estratégicos y planeación estratégica, y sobre todo la asignación de recursos, para ver si estamos cumpliendo, cómo vamos en el transcurso de los desarrollos de los planes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que entendemos por evaluación de la investigación. Y por supuesto, tenemos también el panorama de las métricas para la investigación. Las métricas para la investigación son una serie de herramientas usualmente provenientes de, o más bien, tradicionalmente provenientes de la bibliometría, de análisis tanto de publicaciones como de citaciones, pero hoy día mucho más amplio. Hemos comprendido que no solamente estas dos dimensiones son importantes en la medición de la investigación, y la intersección entre este proceso de evaluación de la investigación y las métricas es lo que conocemos como el uso responsable de las métricas para la evaluación de la investigación, que es un poco lo que vamos a tratar el día de hoy en esta sesión. Les recuerdo, en el chat pueden consignar sus preguntas en la medida que les vayan apareciendo esas inquietudes. Bien. ¿Por qué la evaluación de la investigación es tan importante en la actualidad? Entonces, pues aquí en realidad la investigación en general y la evaluación de la investigación en general ha cambiado el ritmo de entendimiento de lo que significa evaluar ese desempeño de la investigación. Ha aumentado el tono. Si esto fuera un golpe de tambores, si fuera como esos tambores que vimos en las películas que animan a los guerreros, o son tambores llamado en la selva, pues ha aumentado el aumento y el tono y el volumen, ha aumentado el tono y el volumen de ese ritmo. Eh, las instituciones cada vez son más competitivas, y además de eso, también estamos suscritos a una mayor cantidad de escrutinio, incluso más profunda, y pues la responsabilidad de las instituciones con respecto a la investigación también se hace cada vez más importante en todos los ámbitos de la sociedad. En ese orden de ideas, pues vemos cómo en 2013 se proclama este manifiesto de Dora, eh, seguido por el manifiesto de Leiden,
en abril de 2015, y en el mismo 2015 lo que se conoció como el Metric Tide en el Reino Unido, y así han ido pasando una serie de procesos sociales en donde estas iniciativas de carácter global no solamente se han ido digiriendo, sino que han dado curso, han sido semillero, inspiración para otras. En junio del 2019 se hace el lanzamiento del ICCR por parte del CEBIER, que es el International Center for the Study of Research, el Centro Internacional para el Estudio de la Investigación. Y la idea aquí es realizar evaluación avanzada en todos los en todos los campos de la producción de conocimiento. El código QR que ustedes están viendo en pantalla en este momento es el enlace si ustedes quieren ir a la página del ICCR. Este es, este es el título y el enlace que podrán tener acceso, al que podrán tener acceso después de la presentación. Eh, y después del lanzamiento del instituto, en 2020, en medio de la pandemia, en el principio de la pandemia, en marzo del 2020, se lanza el laboratorio del ICCR. Este laboratorio es muy importante, vamos a hablar de él más adelante, pero presenta unas características interesantes para las instituciones o personas que quieran hacer investigación en estos temas. En julio del 2020, el CEBIER se adhiere al manifiesto de Leiden. En julio del 2020 también se proclama los principios de Hong Kong, y el CEBIER en diciembre del 2020 firma el manifiesto de Dora. Entonces, esto para tener una especie de línea de tiempo en donde podemos ver algunos de los grandes hitos con respecto a estos temas de evaluación de la investigación, con el uso de métricas responsables, y algunas de las iniciativas que ha generado el CEBIER, de varias que tiene, para apoyar esas iniciativas. El CEBIER genera esta evidencia para el Metric Tide en 2014, y el Metric Tide sale publicado en julio del 2015, después del manifiesto de Leiden, aunque la evidencia se proporcionó anteriormente. Esto es importante hacer esa clarificación. Eh, hay unos aspectos que motivan, que conducen esta tendencia, digamos. Uno de ellos es tener mejores indicadores bibliométricos. Tenemos una serie de... Y con el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que algunos de ellos se han quedado cortos con respecto a lo que necesitamos evaluar. Muy buenos días. Parece ser que nuestro ponente tuvo un inconveniente. Vamos a esperar que vuelva a conectar. Hola de nuevo. Parece que tuve un corte de señal y se me cayó el Zoom. Disculpas a todos por esto, y continuaremos con nuestra charla. Entonces déjenme comparto pantalla para poder continuar en donde íbamos.
Bien. Bueno, la grabación continúa. Eso está muy bien. Entonces, como estábamos hablando, otro de los motivadores es que necesitamos una visión más amplia de la investigación. Eso lo hemos discutido como sociedad desde hace varios años, y los indicadores bibliométricos necesitan darnos una visión más amplia de la investigación. Esto ha generado la construcción de una serie de indicadores no solo bibliométricos, sino de otra índole, como las métricas alternativas, para poder tener esa visión mucho más amplia. También es importante, y sobre todo esto para países en vías de desarrollo como nuestros países latinoamericanos, tener un poco más de atención al impacto, a los resultados sociales y económicos de la investigación, porque los problemas sociales que tenemos en los países en vías de desarrollo ameritan que podamos por lo menos saber cómo ha sido esa, esos resultados que están investigando sobre aspectos de la sociedad o que impactan a la sociedad, y poder consignarlos y evaluarlos de la mejor forma posible. Otro aspecto es las misiones institucionales, las prioridades tanto institucionales como locales, y locales me refiero a regionales y a nacionales. Ahí hay unas metas y unos intereses que son prioritarios para cada una de nuestras regiones, y también es importante saber esa investigación que estamos realizando, qué tan alineada está con estos factores. Por supuesto, la ciencia abierta eh, es un motivador, es un driver, es un conductor actual de la investigación en todo el mundo, de la infraestructura de la investigación, y dentro de ello está, dentro de la ciencia abierta está el tema de la evaluación abierta, así como el open access o el acceso abierto a literatura es algo que es plenamente conocido por todos. Tal vez la evaluación abierta y el uso de métricas abiertas no son tan generalizados, y allí es donde tenemos también oportunidades de mejora y de seguir complementando. Finalmente, impulsar un cambio en la cultura de investigación, ¿no? La inclusión, la diversidad y la sostenibilidad de los procesos de investigación son aspectos que todos deseamos, y que también se vuelven unos motivadores, unos conductores de esta tendencia, de este cambio de ritmo sobre las métricas de investigación y lo que llamamos hoy métricas responsables. Ahora bien, hablemos un poco de cuál es la conexión con la ciencia abierta. Pues bueno, la ciencia abierta describe una forma de trabajar, ¿no? Que lo que quiere es que sea la investigación más inclusiva, más colaborativa y más transparente. A eso se refiere con apertura, no necesariamente con gratuidad, lo mismo que el software libre. El software libre no significa que sea gratis, significa que se tiene acceso a diferentes fuentes de información para aumentar la colaboración y la transparencia, eh, y esto pues conlleve a que sea más intuitivo. Entonces, ese es el techo que estamos buscando, y se soporta sobre algunos pilares, como por ejemplo el acceso abierto, que ya es ampliamente conocido, como ya hablábamos. Otro aspecto que está empezando la discusión en nuestros países, en nuestros países y en el mundo lleva muy poco tiempo, que son el tema de los datos abiertos de investigación, pero también las métricas abiertas, y aquí es donde vamos a hacer un poco de énfasis en nuestra plática del día de hoy. Eh, por supuesto, esto tiene que ver con la integridad científica. La integridad científica no es solamente plagio, como algunas personas piensan, o malas prácticas de publicación. Tiene que ver con muchas prácticas eh, que tenemos como investigadores en el marco de la investigación. Eh, y esto es un tema reciente que seguramente vamos a ver cada vez más en las universidades latinoamericanas. Ya hay algunas universidades que están empezando a montar políticas de integridad científica y oficinas de integridad científica, ampliando, por ejemplo, los comités de ética de,
el alcance de los comités de ética de las diferentes instituciones. Y por supuesto la relación ciencia y sociedad, o ciencia, tecnología y sociedad, que sabemos que es una relación que tiene bastantes tensiones, pero que es importante pues porque el desarrollo de la sociedad se basa en gran parte sobre lo que se produce en ciencia en algún momento de la historia. Y todo esto pues soportado por software y herramientas abiertas que nos permitan conseguir esa información relevante que nos sirva como investigadores y evaluadores para poder evaluar el impacto del desempeño de nuestros programas de investigación y de nuestra gestión de investigación a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel de grupo de investigación o laboratorio hasta niveles nacionales, internacionales, regionales, internacionales. Bueno, entonces hablamos de varios hitos en este tema. Unos son manifiestos, otros son statements es que la palabra en español la traducción literal puede ser complicada. Entonces hablemos de este terminajo que acuñó Andrew Plum de los manifest statements, en donde entonces vamos a hablar de tanto de los statements, de estas proclamas, como de los manifiestos oficiales que se han generado. Y entre ellos tenemos estos cuatro que tal vez son los más significativos. La Declaration on Research Assessment, que también es conocida como DORA. Es decir, esto es la declaración o para la evaluación de desempeño de la investigación, llamado DORA. El manifiesto de Leiden, que se promulgó en esta ciudad, donde se hizo un congreso y allí se hizo una discusión y después esto se promulgó y se publicó en un artículo específico en Nature. El Metric Tide, que tiene que ver con aspectos de evaluación y los principios de Hong Kong, en donde, ¿de qué me hablan estos manifest statements? Pues me dicen que use criterios explícitos de evaluación y una variedad de métricas o indicadores que soporten la evaluación de expertos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que no basta con tener métricas cualitativas. También requerimos de tener métricas, no solo cuantitativas, sino cualitativas. Y esas cualitativas deben estar soportadas por evaluación de expertos cuando se hacen evaluaciones de la investigación. Porque las métricas cuantitativas solas pues son una grandiosa herramienta, pero no nos permiten entender la complejidad del panorama de lo que significa evaluar la investigación. Lo otro es reconocer las limitaciones de las métricas, que tienen que ver un poco con lo que estaba mencionando anteriormente, que se basan solamente en publicaciones. Y hay que extenderlas a métricas de productos que no contemplen publicaciones, que sean categorías diferentes a las publicaciones, para poder extender ese panorama de la investigación que estamos tratando de evaluar. Y procure, cuando hace estos procesos de evaluación, esforzarse por entender, por abrir, por entender los datos abiertos, por la apertura de los datos, cómo se ha hecho eso en la investigación realizada y la transparencia de los cálculos misma. ¿Qué tan transparentes son esas métricas? ¿Son un poco opacas? ¿Definitivamente son crípticas y no se logran entender? Pues entonces hay que esforzarnos nosotros también, tanto los que calculamos las métricas como los que los diseñamos, como los que las usamos, en entender esos cálculos. Bueno, y estos manifest statements también tienen unos ciertos énfasis en promover las mejores prácticas de autoría, las mejores prácticas en citaciones y las mejores prácticas en evaluación de la investigación. Incrementar la confianza de todos los involucrados, de los evaluados y de los que evalúan. Estos procesos son unos procesos de confianza en donde uno como evaluado debe tener la claridad de qué es lo que se está haciendo y tener la plena confianza de que el proceso de evaluación es transparente. Para eso ayuda no incorporar falsas precisiones, es decir, una métrica con 18 números digitales no quiere decir que sea
necesariamente más precisa si está mal calculada, por ejemplo, y hay que reconocer los efectos sistémicos de los procesos de evaluación. Cualquier proceso de evaluación va a generar unas personas mejores evaluadas, otras peores evaluadas. Y cuando hablo aquí de personas, no solamente estoy hablando de personas naturales, sino estoy hablando de personas jurídicas también. Entonces, eh, esto puede conducir, dependiendo del modo de evaluación, a que por obtener unos mejores puntajes, pues se empiecen a generar malas prácticas que incluso puedan llegar hasta pervertir completamente el sistema de evaluación. Por eso es muy importante que todos los actores estén presentes en estos procesos. Hay que perseguir la mejora de la infraestructura de los datos de investigación. Es una de las declaraciones que se solicita. Eso es muy importante, que los sistemas sean interoperables, que haya identificadores únicos, que cuando yo estoy buscando la información de Perencejo Pérez, pues sea él y no sea un homónimo, que tenga esa absoluta certeza. Entonces, esa infraestructura de datos de investigación puede ser tanto local como puede ser en la nube. Lo importante es que se mejore para poder hacer ese tipo de consultas con toda la tranquilidad. Y hay que asegurarse que los investigadores sean reconocidos y recompensados por comportamientos, y aquí esto es muy importante, que fortalezcan la integridad científica. Entonces, pues por supuesto, no debemos de ninguna manera apoyar colegas o estudiantes o administradores que no tengan prácticas completamente transparentes, que puedan ser turbias. Esto viola la integridad científica y desmantela estos sistemas de colaboración que son tan importantes para la generación de conocimiento. Ahora, bueno, ¿qué es lo que no dicen esos manifiestos o proclamas? Bueno, ninguno de ellos propone un veto al uso de métricas para la investigación, de métricas existentes, de las que ya están. Nadie genera ninguno de estos manifiestos o proclamas, propone vetar las métricas ya existentes. Ninguno hace un llamado a vetar la creación de nuevas métricas, es decir, se están todo el tiempo promocionando, investigando y tratando de saber si las métricas son estables y viables de calcular para grandes volúmenes de datos, y en ningún momento se veta esa creación de nuevas métricas. Algunas sobrevivirán al escrutinio propio de la ciencia y otras, pues no, quedarán en el intento. Tampoco alguno de ellos proclama que las métricas en sí mismas sean responsables o no de la responsabilidad en los procesos de evaluación de la investigación. Entonces, las métricas en sí mismas son herramientas y esto lo entienden todos los manifiestos o proclamas, porque el uso no responsable, bueno, ya lo vamos a ver acá, no recae sobre la métrica, sino recae sobre las personas que usan inadecuada o adecuadamente las métricas de investigación. Con respecto a la creación de esas nuevas prácticas, de esas nuevas métricas, perdón, la idea es poder llevarlas a las mejores prácticas, haciendo pruebas y sabiendo que pueden funcionar. Y allí vamos a empezar a relacionarnos con unas métricas nuevas. Y con respecto al uso actual de las métricas actuales, pues podemos entender que son las métricas, no son el fin, sino son herramientas para poder hacer un uso que en lo posible debe ser correcto y apropiado. Bien, entonces, algunos de ustedes se habrán enterado que Elsevier firmó tanto el manifiesto de Leiden como el manifiesto, como la declaración de Dora. Y pues ustedes van a encontrar esa información en esta página web, en este sitio web, que es la imagen que estamos presentando acá.
Y es muy importante porque explica exactamente cuáles son los detalles de qué es lo que se firmó, para que la información sea completamente transparente. De hecho, no hay una página interna para esto, es el portal público en donde está esa información. Y vemos que el manifiesto, la firma del manifiesto de Dora por parte del Sevier, pues generó un gran movimiento de redes sociales en a mitades de junio del 2020. Aquí vemos uno de los tweets eh, al respecto, ¿no? De Lisa Yannick, una bibliotecaria muy prestigiosa, hablando sobre las consecuencias un poco de que la información de las citaciones de los productos editoriales del Sevier científicos, pues ahora estén colectándose en Crossref gracias a la firma de este manifiesto, digamos, de la adhesión a este manifiesto. Pero aquí vemos otro, en donde dicen que si llegó la Navidad más temprano, dada la firma de este convenio, y otro Twitter en donde pues manifiesta su sorpresa y el gran paso que se da eh, para llegar a este punto en donde tocó hacer una serie de análisis para ver si técnicamente se podía hacer esa adhesión, porque implica unas compromisos supremamente serios de Elsevier como editorial para poder cumplir con lo que recomienda Dora. Pues Dora no es un organismo punitivo, ni hay una junta directiva que lo vaya a uno a regañar, pero pues la idea es que si uno adhiere como persona, se puede adherir también como persona, tanto como institución, pues cumpla a cabalidad los principios del manifiesto. Y si uno cree que le falta alguno por estar seguro, pues mejor se abstiene hasta que no tenga esa completa claridad. En todo caso, ustedes van a ver allí algunos enlaces de interés y de todas formas pueden buscar el texto de los manifiestos para, pues para que los conozcan y para que además vean si merece que ustedes los compartan en sus instituciones con el fin de adherirse en caso de que su institución no lo haya hecho o de entender cómo funciona la dinámica de estas solicitudes que estamos haciendo como comunidad de investigadores en el mundo. Entonces, para el Sevier, ¿qué significó la firma de esto? Pues es una doble apuesta claramente, porque el Sevier desde hace ya varios años está soportando el uso responsable de las métricas de evaluación, de la evaluación de la investigación, ya más de, yo creo que ya como un año, como 10 años, perdón, y implementando todas las recomendaciones del manifiesto de Leiden y el manifiesto de Dora, que también ha significado unos cambios en las plataformas, en las estructuras de datos bastante fuertes, y son cambios que ustedes van a ver o están viendo o unos incluso ya se han ido viendo reflejados en las plataformas, como les voy a mostrar más adelante. Lo que ustedes pueden apuntar a ese código QR, yo creo que los va a llevar a la página del Sevier, en donde se habla de la adhesión a estos dos, digamos, movimientos. Bueno, una de las acciones que ha construido el Sevier con respecto del uso de promocionar, de fomentar, de soportar el uso responsable de las métricas de investigación para procesos de evaluación, es este libro que se llama el Research Metrics Guidebook. Es un libro, es un librillo, es un folleto en donde ustedes pueden apuntar el código de QR y también van a ir a la página en donde lo van a poder descargar. Es un librillo de métricas de investigación en donde ustedes van a poder ver y entender, porque las explica claramente, las métricas de investigación, en qué circunstancias se deben usar, cuáles no, cómo se entienden, cómo se interpretan, en qué casos no se deben utilizar, en qué casos se deben utilizar con muchísimo cuidado, ¿cierto?
Y el capítulo 3 es justamente esto, cómo seleccionar las métricas apropiadas dependiendo del proceso de evaluación de investigación que yo esté adelantando. Entonces se convierte como en una cartilla guía que me va a servir para poder entender este universo de las métricas actual. Claro, no están allí todas las métricas consignadas, pero sí un gran número, por lo menos las que están en Saibal y otras más, eh, para entender cómo funciona. Recuerden que las métricas son una herramienta y como cualquier herramienta debemos aprender a manejarla, ¿no? Un coche, por ejemplo, usted no tiene que aprender a manejarlo para subirse y andar a una velocidad avanzada. Si no, puede causar un accidente y puede incluso perder la vida. Pues bueno, con las métricas de investigación está difícil perder la vida, pero sí puede causar unos malos efectos en el sistema que, por ejemplo, desfinancien por completo el sistema de investigación de una universidad o de un estado. Entonces, hay que ser cuidadosos con ese uso. Bien, cuando ustedes entran a Saibal, que es una de las plataformas que suscriben con el consorcio, algunas de las instituciones, van a poder hacer el análisis, por ejemplo, de un país en el módulo de Overview y allí van a poder ver la lista de autores. Yo puedo pedir, en cualquier momento lo van a ver en Saibal, no solamente en este módulo, hay unas guías de las métricas que son relevantes para esta vista en específico. En este caso, pues nos va a desplegar qué significa el scholarly output, qué significa el conteo de citaciones, el citation count, y qué significa los índices H o los H-index. Si ustedes se dan cuenta, además de ello, tienen esta logo símbolo azul que tiene una S en la mitad, que significa que esta métrica en específico, la que tiene ese logo símbolo, es una métrica Snowball Metric. Y una métrica Snowball Metric, por definición, es una métrica abierta. Entonces, nos está mencionando cuáles, nos está informando cuáles métricas son métricas abiertas de las que tenemos en las plataformas del Sevier que ustedes pueden consultar. Y para ello vamos a irnos a un caso de estudio, que es el caso de Sitescore. El Sitescore es una métrica desarrollada por el Sevier, que ustedes la tienen disponible, el cálculo de esa métrica lo tienen disponible en Scopus, y vamos a comparar este indicador de Sitescore con los principios del manifiesto de Leiden. Ese va a ser el caso de estudio que vamos a hacer. Vamos a comparar esta métrica que es producida por el Sevier con el manifiesto de Leiden. Entonces, con el punto 4 del manifiesto de Leiden, que dice que mantenga la colecta de datos y el proceso analítico abierto, transparente y simple, pues bueno, allí lo vamos a tener en Scopus de forma fácil. ¿En qué consiste este título del principio? La simplicidad es un factor que tenemos que tener en cuenta, porque la simplicidad en los procesos fomenta la transparencia. Cuando los procesos tienen demasiada burocracia, son muy complicados, hay que hacer demasiados cálculos, lo que ocurre es que empiezan a dejar de ser transparentes y en esa falta de transparencia llegan las personas malintencionadas y se aprovechan de esos procesos, perjudicando a los actores naturales, en este caso de la evaluación de la investigación. Sin embargo, las métricas, y esto es una paradoja, las métricas demasiado simples, simples en exceso, pueden distorsionar el registro, porque las métricas muy simples pueden no estar normalizadas y entonces generar algún tipo de desbalance de acuerdo a características específicas de los que están siendo evaluados. Por poner un ejemplo, la cantidad de citas de una persona de ciencias sociales, artes y humanidades en general, en promedio en general, es lo que se espera de las citas de estas áreas, es un número mucho menor
a lo que se espera de alguien que publique en áreas de STEM. Y entonces tenemos que ponderar, por ejemplo, el número de citas para estos productos de investigación si queremos comparar de una forma más objetiva. Entonces, las métricas sencillas son importantes, pero hay que llegar a ese balance entre esa medición y pues las variables intrínsecas de los procesos de investigación. Bien. El numeral 5, que permita que los evaluados verifiquen los datos y el análisis de esos datos. Entonces, todos esos datos que se gestionaron en el proceso de evaluación deben tener primero una precisión lo suficientemente buena para que la comunidad confíe en eso, y los datos deben llevarse a procesos de verificación o de auditoría de terceros para corroborar que esto esté funcionando bien. Entonces, eso quiere decir que tenemos que tener disponibilidad de los datos para poder hacer ese tipo de auditorías, que ustedes comprenderán tiene un costo que no está aquí en ninguna parte, es un costo, digamos, que subyace a esos procesos. Lo otro es evitar las falsas concreciones, lo que mencionábamos anteriormente. Un indicador por tener 14 números decimales no significa necesariamente que esté bien calculado. Entonces es importante que nos aseguremos que no distraernos en falsas precisiones y más bien fijarnos si el cálculo de esos indicadores es estable y además está bien hecho. En el punto 9 del manifiesto de Leiden habla de reconocer el efecto sistémico de la evaluación. Un poco lo que les mencionaba en la anécdota en una anécdota en alguna charla pasada con respecto a el efecto que tiene los beneficios económicos por publicaciones. Esto puede afectar fuertemente el presupuesto de investigación de una institución, desviando, por ejemplo, los recursos que hay para adquisición de equipos o renovación de equipos de laboratorio o de maquinaria o de laboratorios en sí mismos, de infraestructura, hacia el pago de estos beneficios, y eso termina afectando pues todo el sistema de investigación nacional. Otro aspecto es evaluar los procesos de evaluación. Esto es supremamente importante porque la sociedad va cambiando y va teniendo unas necesidades nuevas de información. Y nuestros indicadores tienen que estar actualizados para poder registrar esos aspectos, esas variables que queremos consignar para los procesos de evaluación. Y en ese orden de ideas, SiteScore, que es un indicador, es una métrica que apareció en 2016, es la más nueva de todas las métricas de impacto, como les llaman, se ha revisado con expertos y se ha tenido retroalimentación de ustedes mismos, de los usuarios, para entender cómo se podía mejorar la métrica o si había algunos aspectos que no debían estar. Y entonces se hicieron algunas modificaciones al índice. Pero miremos. Entonces, SiteScore, ¿dónde lo encuentran ustedes? Lo van a encontrar en el módulo en Scopus de Sources, no en el de Search, sino en el de Sources. Esto tiene unas implicaciones importantes. Para el módulo de Sources de Scopus, usted no necesita tener ningún tipo de suscripción con el CEDIR de nada. Es decir, usted puede entrar a scopus.com en este momento desde su teléfono, desde su celular, sin estar logueado ni absolutamente nada con la universidad para que estén seguros, y van a poder entrar al menú de Sources y allí van a poder hacer consultas. Entonces, este es uno de las
premisas que se tienen en uno de los manifiestos. Bueno, lo otro es que ya después que usted localice la información de la revista, usted puede analizar la información de la revista. Entonces aquí tenemos que tiene un site-score de 2.2, 1.6 de SNP, que es el indicador que genera este instituto en la Universidad de Leiden, que pondera por áreas de conocimiento, y 0.3 en el índice de Chimago. Estas son tres métricas distintas. Esta calculada por el Sevier, esta por Chimago, esta por el Instituto de Leiden, que nos dan panoramas diferentes de, en este caso, lo que querían probar, o lo que quieren probar, porque están en ello todavía, era el estado del ranking de la revista. Entonces, para eso se utilizan estos indicadores. Bien. Site-score no es solamente una métrica, es una familia de métricas. Y dentro de la transparencia, bueno, esto se calcula con el año vencido, es decir, el último site-score calculado fue en 2021, en mitad de 2021, se calculó el site-score de 2020. Siempre ocurre entre mayo y junio del año siguiente que salen los resultados, mientras se espera que todos los artículos de la revista que hayan sido publicados en el año pasado, así sean números atrasados, salgan y se puede hacer ese cálculo. Entonces, lo que tienen ustedes acá en Scopus es que van a ver y van a tener la posibilidad de poder escudriñar todos los artículos, todos los valores de esta métrica. En este caso, el valor de la métrica es 2.2. Eso quiere decir que es el valor de la división de 229 citas calculadas entre 2017 y 2020, porque eso es lo que nos dice que el site-score que calcula para 105 documentos que se publicaron en esta revista. Eso nos da ese valor de site-score. Es un valor altísimo de site-score, sobre todo para esta área científica. Y vamos viendo además cómo va el 2021. Entonces, si usted sabe que deberían ser más citas y no se han consignado, pues puede ir haciendo la diligencia para que Scopus lo corrija. Y lo mismo con las publicaciones. De pronto puede haber más o menos publicaciones de las que debería, y pues eso uno lo manifiesta en el grupo de soporte de Scopus para que se hagan esas correcciones. Entonces está el site-score, que es el calculado ya de los años anteriores, el más reciente. Está el tracker 2021 para este caso, porque nos va diciendo cómo va esta revista en el año. Y también está el rango, el rank. Entonces nos dice, mire, amigo, su revista está en el área de ciencias sociales en derecho, en Scopus, ¿no? Y está alojada en el puesto, en la casilla 116 de 722, ordenando todas las revistas por el número de site-score. Por eso es importante tener no solo un seguimiento, un monitoreo, sino mucho cuidado con estos procesos para poder tomar las medidas correctivas que sean necesarias o generar estrategias que me permitan darle más visibilidad a la revista y aumentar ese números de citación. Lo otro es el percentil. El percentil es una medida estadística que divide un ranking cualquiera. Un ranking es una lista ordenada de alguna cosa en la cual se puede dividir por diferentes medidas estadísticas genéricas, como los percentiles. Entonces, un ranking de 80, 20 o 30, 40 elementos ordenados, pues se pueden dividir en 4 partes estadísticamente equivalentes, utilizando, por ejemplo, la medida de cuartiles. Pero acá estamos utilizando la medida de percentiles. Entonces,
Esa es una forma de categorizar y calificar también las revistas de acuerdo a este ranking. Entonces, esto se hace por área del conocimiento y además de eso, me genera el número específico para esa área. ¿Cómo se ve esto? Pues mire, entonces para esta revista me dice, soy la número 116 de 722 que hay de la categoría de Derecho, y aquí aparece la primera en el ranking, la segunda en el ranking, la tercera en el ranking de esta área, y me dice cuáles son esas revistas en las mejores posiciones de acuerdo al site-score. Recuerden que el site-score solamente se puede utilizar para comprar revistas en el caso de que estemos hablando de revistas de la misma categoría, de la misma área. Si son revistas de diferentes áreas o categorías, no es correcto, no es una buena práctica compararlas con Sitescore. Es mejor práctica hacerlo con SNIP o con SJR. Entonces, en esa búsqueda de un mejor entendimiento de las métricas, nosotros estamos tratando de generar nuevas visualizaciones de esos datos que subyacen esas métricas, que nos permitan entenderlas de una mejor forma. Esto que ustedes están viendo acá todavía no está en Scopus, es una maqueta, pero pues para que ustedes vean cómo va avanzando esto de rápido en el tiempo. Y lo que vamos a ver en el eje horizontal, en el X, es la proporción de publicaciones luego de el cálculo del site-score. Entonces vamos a ver cómo han sido esas publicaciones en esa medición, en esa escala de medición. Y en el eje, Y, perdón, pues vamos a tener el total de citaciones colectadas en Scopus que van a llevarse inyectadas para el sistema de información pues general. ¿Qué podemos entender de acá? Que el 50% de las citas de esta revista vienen del 22% de las publicaciones. Esto es muy importante. Entonces, el 50% de las citas de mi revista vienen vienen del 22% de mis publicaciones. Pero además de eso me da otra información. Me dice que cerca del 88% de mis citas, no, perdón, que el 100% de mis citas están distribuidas en el 88% de mis publicaciones. Lo que es lo mismo decir que el 12% de mis publicaciones como institución no han obtenido ninguna cita en toda su vida. Y esto nos sirve pues para entender mucho mejor qué está pasando con la investigación. Si ustedes tienen dudas adicionales, pues está el centro de ayuda, que siempre va a tener acceso desde Scopus, para resolver algunas de esas dudas, y si no, de alguna forma nos llegará al correo. Hay otro caso de estudio importante, que es el laboratorio ICSR. Como les dije, es bien reciente y es muy importante porque aquí vamos a tener datos tanto de Scopus como de SciVal como de Plomex disponibles. Es una caja de pruebas para los investigadores que quieran realizar investigación no comercial sobre cualquier tema de publicaciones científicas. Entonces tenemos una plataforma que tiene datos que nos permite hacer un análisis poderoso de la investigación. Y además tiene una característica específica, y es que es reproducible por diseño. Es decir, se generan piezas de datos a las cuales ustedes tienen todo el acceso de cómo se obtuvieron, para que puedan utilizar esas piezas de datos como si fuera un Lego
y generar esos proyectos de investigación basados en información. El ISSR, el ICSR está dirigido por Arno Plum, no tiene costo, está basado en computación en la nube y está disponible por si alguien quiere hacer análisis estructurado de conjuntos de información en estas plataformas. Bueno, ya como región, como Latinoamérica Norte, bueno, esto es en el mundo en realidad, el CEBIER ha tenido una serie de asesorías, aquí solamente menciono algunas, o consultorías, en procesos nacionales de evaluación de la investigación. Es decir, nos han llamado como consultores a que les ayudemos en la construcción o el mejoramiento continuo de esos procesos de evaluación nacionales o incluso generar información nueva que les permita a los países tener unos mejores procesos. Por ejemplo, en Australia construimos o etiquetamos más bien toda la información que hay en Scopus desde 2016 sobre las áreas de investigación específicas del gobierno australiano. Y así hay varias iniciativas. Hay una iniciativa con Portugal de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, para que hace parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. En Japón estamos trabajando con el Instituto de Gradación Académica de la Educación Superior para los investigadores. En el Reino Unido colaboramos con información para la construcción del REF, del sistema o el proceso de evaluación del país, de investigadores de la nación. En Italia, en una iniciativa que es BQR y la Abilitazione Scientifica Nazionale, el sistema de evaluación nacional. En la región, pues nosotros hemos ya desde hace unos dos años tal vez, iniciado unas conferencias sobre métricas para la investigación, sobre el uso responsable de las métricas. Construimos y diseñamos unos talleres de co-creación de procesos de evaluación de la investigación, que son las imágenes que ustedes están viendo en la pantalla. Estas fotografías son de dos talleres, uno realizado en Simvestab y otro realizado en Cuba. Este taller se basa en una metodología donde construimos una canasta de métricas, la soportamos con los valores de la investigación para generar procesos o ideas de procesos de evaluación con una metodología que es abierta y transferible a las instituciones con las cuales desarrollamos esos procesos. Y ven ustedes allí algunos de los escudos de esas instituciones en las que hemos participado con este tipo de talleres. ¿Qué iniciativas tenemos en este proceso? Bueno, pues continuar con la capacitación de uso responsable de las métricas, porque es muy importante que empecemos a tener estas conversaciones entre investigadores, por ejemplo, la relevancia o la sustitución del uso de cuartiles de revistas, de métricas de revistas en proceso de evaluación de personas, que es una de las recomendaciones de determinación de DORA, que eso no se debe hacer. Entonces estas son conversaciones que se tienen que dar tanto en la institución como en el país y pues van a tomar tiempo, pero queremos ser motivadores de este tipo de diálogos. Conocer los aspectos básicos sobre las métricas de investigación, no las conocemos en general, no sabemos cómo utilizarlas, en dónde no utilizarlas, y cuáles son sus limitaciones, por ejemplo, el tamaño de la entidad, la fuente de datos, las áreas disciplinares, el tipo de documento, el tiempo de la publicación. Y esto lo hacemos también utilizando nuestro taller de co-creación de procesos de evaluación de la investigación, que tiene una metodología, como les mencionaba, generada por nosotros. También queremos entender cómo es ese balance entre las métricas de citación, las tradicionales, y de productos,
contra las métricas alternativas. Y vamos haciendo monitoreos, vamos viendo a ver cómo se comportan. Eso es algo que está abierto y que queremos seguir trabajando. Como el uso responsable de las métricas. A veces nos encontramos con personas que critican a la métrica o la desprecian sin tener en cuenta que lo que puede pasar es que sea una métrica que no sea la más apropiada para esa receta de ese proceso de evaluación. Esto es como si queremos hacer, no sé, un jugo, un sorbete, una limonada, y en vez de echarle azúcar le echamos sal. La sal no es muy bienvenida en las limonadas. Y por eso es que tenemos que aprender a utilizar las herramientas para no agregar métricas que van a distorsionar completamente o adicionar de ese proceso de evaluación que estamos tratando de tener. ¿Qué podemos hacer juntos? Pues bueno, ¿cuáles son nuestras metas y desafíos comunes con respecto a las métricas, al uso responsable de las métricas de investigación? Déjenoslo saber y díganos cómo piensan que podemos ayudar. Y allí entablaremos una conversación mucho más cercana en donde podemos ver cómo podemos colaborarles. Y así lo estamos haciendo con algunas de las instituciones gubernamentales de países de la región, como con instituciones universitarias que se han acercado a que entablemos estas conversaciones iniciales. Entonces, muchísimas gracias por todo esto y, y pues vamos a ver entonces algo de las preguntas que puedan tener. Vamos a tratar de responder estas preguntas en este tiempo que nos queda. ¿Hay presentación? Sí. ¿No se ve la presentación? ¿No se compartió? ¿No se compartió la presentación? Sí, sí estaba compartida, ¿no? Dios mío. Esperemos que sí. Sí, estaba compartida. ¿En este laboratorio participa México? No, participan las instituciones que quieran. Usted como investigador puede plantear un proyecto, dirigirse al instituto y participar. Está abierto para que cualquier persona participe, Verónica. Así que acérquese a la página, al enlace que les envié y ahí están los procedimientos para que ustedes puedan participar. En los talleres de capacitación en México, ¿cuáles fueron las métricas que piensan que pueden ser más adecuadas para la evaluación a nivel nacional? Hilda, en esos talleres fueron más de entender y de conocer las métricas. Esto es un proceso largo y seguramente, bueno, teníamos algunas ideas para el año pasado de hacer unos talleres en donde empezáramos a hacer alguna exploración de esos procesos de evaluación ya más en concreto, pero lamentablemente la pandemia nos aterrizó a todos y nos encerró. Entonces estamos esperando que el año entrante podamos tener algunos espacios para, para profundizar en esto y ojalá esa idea que usted tiene pues la podamos realizar en su institución, Hilda. Así que si quiere escríbanos y vamos viendo cómo nos vamos programando. ¿Hay un espacio para consultar los manifestos? Sí, yo les proporcioné las direcciones, si no, en la página del Sevier, ahí están los enlaces para que ustedes los puedan consultar, pero busquen Dora Research o Leiden Manifesto y les van a aparecer en Google fácilmente, Verónica. José Santos, en caso de que una institución requiera asesoría, ¿a quién debe dirigirla? Ahí está mi correo electrónico, José, con muchísimo gusto. Comuníquese con nosotros y allí le vamos a poder contestar. Verónica va a poder tener copia de la presentación y del video para que vea las direcciones ya cuando publiquemos el video de esta sesión. ¿Las métricas tienen alguna vigencia o están sometidas a evaluación periódica en cuanto a su impacto? Las métricas, hay algunas métricas que tienen, es que el impacto
el impacto tiene una temporalidad, ¿no? Algún impacto que se puede manifestar, Esteban, muchos años después de que los productos de investigación hayan salido, por ejemplo, en una patente. Entonces, es mucho más complejo que solamente lo que está asociado a las métricas. Hay algunas métricas que se llaman de impacto que tienen unos periodos específicos. Hay algunas que miden 2 años, otras miden 3 años, otras miden 4 años. Esto es lo importante de conocer las métricas, saber cuáles son esas limitaciones. Justamente de eso se trata la importancia de acercarse a entender cómo funcionan las métricas de investigación, Esteban. Entonces, en corto, sí hay algunas que tienen unas vigencias que son importantes de contemplar. ¿Alguna otra pregunta de parte de ustedes? Parece que la presentación entonces sí no quedó toda completa. En todo caso, van a tener disponible la presentación, van a tener la presentación disponible. eh, Les va a llegar un correo a todos ustedes que se inscribieron con las instrucciones para que puedan acceder al certificado de esta sesión y allí mismo van a poder descargar la presentación y van a tener acceso al enlace del video. De todas formas, en nuestro canal de YouTube de Elsevier Latinoamérica Norte. Pues muchísimas gracias a todos por su participación.